Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español. A todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Y le damos la bienvenida a nuestra iglesia, donde, como dijo David, nuestra misión es apuntar nuestra comunidad hacia Jesús, nuestra única esperanza. Ahora, hay un tipo de persona muy especial que yo quiero celebrar en esta mañana. Quiero celebrar a todas las personas que están llenas de amor por su prójimo, que a pesar de las temperaturas y del sueño, se han bañado en las últimas 12 horas. Muchas gracias. Un aplauso a todos ustedes. No, en serio, quiero darle un reconocimiento especial a todas las personas que sacrificaron su sábado ayer para ayudarnos en nuestro día de trabajo. Eh, las, eh, Todos son héroes, eh, pero una persona que desde que llegó estuvo ¿hasta qué hora tú estuviste aquí, Alejandro? Di la verdad. Estuvo trabajando fuerte todo el día. eh, por supuesto, esto también es la visión de Catalina. eh, Hay gente que me voy a quedar sin mencionar. No se ofenda conmigo, es que yo soy así olvidadizo. Pero podemos reconocer a la gente que nos ayudó ayer, por favor. Crosspoint Español les da las gracias. Así que bueno, antes de comenzar con mi exposición, yo quiero tomar un minuto para un pedido, para una solicitud especial que tengo para los partícipes, para los miembros de Crosspoint Español. Los que visitan, ¿me dan permiso para hacer eso por un minuto? Bien, gracias. Bueno, quiero exhortarles, amada iglesia, a que renueven su compromiso con nuestros grupos de estudio y aplicación. Les puedo rogar eso, que renueven su compromiso con los grupos de estudio y aplicación. Como mencionamos durante nuestros anuncios, este miércoles no nos vamos a estar reuniendo para poder tener un día de trabajo, pero sepan que el próximo grupo de estudio y aplicación está programado para el miércoles 11 de febrero. Eso nos da 10 días para prepararnos. Bien, nos da 10 días para prepararnos para asistir, para participar en el grupo que les sea más conveniente, en el que le quede más cerca. Perdón, amada iglesia, recordemos que recibir la palabra predicada una vez a la semana no es suficiente para que nosotros cambiemos, no es suficiente para que los corazones de nosotros sean discipulados. Recuerde que su corazón es un espacio reñido. Su corazón es un espacio reñido. Si nosotros queremos estar, usted sabe que es un catecismo, ¿verdad? Un catecismo es algo donde usted recibe un entrenamiento. Todos estamos recibiendo un tipo de catecismo que es lo primero que nosotros miramos por la mañana. El algoritmo de nuestros medios sociales. Y si usted quiere estar equipado en contra del catecismo, del algoritmo de los medios sociales, algo que me acabo de inventar. Si usted quiere estar equipado en contra de ese catecismo, ser parte de estos grupos es indispensable. Les exhorto encarecidamente a que planifiquen para que puedan hacer de estos grupos una prioridad en sus vidas. Amén. Fin de la exhortación. Bueno, en esta mañana comenzamos una nueva serie que nos va a llevar desde esta mañana fría hasta fines de mayo, hasta el principio de verano. La serie se titula Pacto, Promesa y Pueblo, la fidelidad de Dios en la vida de Abraham. Y esta serie va a ser una travesía a través del libro de Génesis, capítulos 12 al 25. Aquí vamos a mirar de cerca la historia de un hombre que tuvo un impacto profundo en nuestro mundo. ¿Quiénes se criaron en la iglesia? Quizá usted tiene la misma impresión de Abraham que yo tengo, que él era un hombre que Dios había bendecido por ser bueno. Pero la verdad es que cuando yo leo lo que la Biblia dice sobre él, yo no encuentro nada en la Biblia, en la vida de él que parezca sobresaliente. No lo veo. Ahora sí, lo que hizo la diferencia en la vida de Abraham fue que Dios lo llamó.
Eso fue lo que hizo la diferencia. Pues cuando Abraham obedece ese llamado, comienza una secuencia de eventos que termina marcando las vidas de millones de personas. No estoy exagerando. Mire, el judaísmo, el cristianismo y el islam consideran a Abraham como una figura central. Los eruditos estiman que él vivió entre el 2000 al 1800 antes de Cristo. Y cuando nosotros observemos su vida, pues mi esperanza es que nosotros aprendamos que la historia no avanza por poder, sino por llamado, por promesa. Eso es lo que avanza la historia. Eh, Mi esperanza también es que nosotros aprendamos sobre la perseverancia. Mire, la travesía de Abraham estuvo llena de esperas frustrantes, estuvo llena de errores crasos que él cometió. Esa espera estuvo llena de silencios divinos. Imagínese cuando usted necesita oír la voz de Dios y recibe silencio. La vida de Abraham estuvo llena de silencios divinos que se sentían como una eternidad. Pues mire, a pesar de todas estas cosas, Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham creyó a Dios. Pues, pero eso sí, tengamos claro que Dios no llamó a Abraham porque él fuera especial de alguna manera. No, 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 no. Abraham fue llamado por gracia. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro más fácil de encontrar en todas las Biblias, si tiene una Biblia física. Es el primer libro de la Biblia, Génesis. El nombre de este libro viene del hebreo Reshit, que significa principio. Bereshit en el principio, ¿verdad que sí, Carmen? Ah, pues se llama En el principio este libro. Mientras ustedes buscan el pasaje de hoy, ustedes me permiten darles un breve resumen de todo lo que había ocurrido en el mundo entre Génesis 1 a Génesis 11. Bien, bueno, cuando en Génesis 1 al 11 básicamente encontramos el marco fundamental de toda la Biblia. En el capítulo 1, a través del poder de su palabra, Dios crea un mundo bueno. No había nada, Dios habla y todo existe por su palabra. Un mundo bueno, un mundo ordenado, un mundo lleno de propósito. Pues después de crear todo el universo con el poder de su palabra, Dios se detiene y se toma su tiempo para crear personalmente la raza humana, por así decirlo, con sus propias manos. Génesis 1:7 dice que Dios sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y es por eso que la raza humana tiene algo que el resto de la creación no tiene. ¿Sabe qué tenemos nosotros? Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y entonces Dios le da a la humanidad una función única, un privilegio dentro de la creación. La función de nosotros es básicamente reflejar las características de nuestro Creador. El Señor nos comisiona con labrar la tierra, nos comisiona con establecer culturas, crear arte, multiplicarnos, todo con tal de que lo hiciéramos sometidos a Él como líder, confiando en la dirección que Él nos da. Bien, pero ¿qué sucede? Muchos de ustedes conocen el relato del jardín del Edén. Se les aparece la serpiente y básicamente les dice que si ellos desobedecen a Dios, ellos se van a convertir en dioses. Cuando la serpiente les dice eso, la raza humana se aprovecha, se revela y entonces mire todo lo que sucede. Nuestra psiquis se corrompe, el diseño original se fractura y ustedes pueden leer sobre todo esto en Génesis, ¿qué? La caída del ser humano. 3. Muy bien. Pues en el momento que Dios está diciéndole a la raza humana cuáles van a ser las consecuencias de su pecado, en medio de sus consecuencias, Él promete que la serpiente iba a ser derrotada por un descendiente de la mujer.
haciéndonos ahí la primera promesa de un Salvador para la humanidad. Pues pero ¿qué sucede? De ahí en adelante lo que sucede es que el pecado se riega por todo el mundo y nos damos cuenta que ese Salvador prometido se estaba tardando en llegar. Estamos viendo personas que parecen prometedoras y entonces nos damos cuenta, no, ese no era. Adán y Eva tienen a sus hijos Caín y Abel. Y pues Caín termina asesinando a su hermano por envidia. Ese no era. El capítulo 4 nos habla sobre un tal Lamec, que fue el primer hombre en la Biblia en practicar la poligamia, en casarse con más de una mujer, y que también estaba orgulloso de ser un hombre más violento que Caín. ¿Qué cree usted? Ese no era, ¿verdad? Bueno, de hecho, la tierra se llenó tanto de violencia que el Creador decide destruirla con un diluvio. ¿Quiénes conocen sobre el arca de Noé? 7 de ustedes fueron a la escuela bíblica. Bueno, eh, ¿sería Noé? ¿Sería Noé esta persona que va a ser, a través de quien va a llegar bendición a todo el mundo? Mire, después que Noé sale del arca, la Biblia dice que se dio una borrachera tan severa que él terminó desnudándose. Ese no era. Finalmente leemos sobre la torre de Babel, donde los hombres que rechazan a Dios tratan de hacerse grandiosos y construyen una torre que iba a llegar hasta los cielos, hasta que God changed the languages and nobody understood anything. Ya ni Gabario, no, ya sigue aquí, y así que harasho. Bueno, pues, después que todo el mundo se riega, la Biblia nos habla sobre el árbol genealógico de un hombre llamado Taré. Este hombre Taré fue el padre de Abraham, pero este hombre no seguía el camino de Dios. Perdón, voy a leer algo de Josué 24 para que usted sepa sobre Taré. Dice, Josué, muchos años después, dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Así que sabemos que Taré no adoraba al Señor. Pues ahora yendo a Génesis 11, voy a leer desde el verso 26. Esté pendiente a Génesis 12, pero permítame a mí leer desde Génesis 11, 26. Mire, dice, Taré vivió 70 años y fue padre de Abram. El Señor iba eventualmente a cambiar el nombre levemente a Abraham, pero por ahora se llamaba Abram. Dice, Abraham, Nacor y de Harán. Esos son los 3 hermanos, los hijos de Abraham, los hijos de Taré. Abraham, Nacor, Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Acuérdese de Lot para el futuro. Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de Abraham, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. O sea que Nacor se casó con su sobrina. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, salieron juntos de Ur de los Caldeos, la ciudad de origen de ellos, en dirección a la tierra de Canaán. O sea, están saliendo de la región de Mesopotamia. Ajá, perdón. Así. Bueno, pues está bien. Yo voy a seguir. ¿A quién culpo? No. No, nosotros estamos aquí a la merced a la merced de Apple TV. Así que
Ya después bueno, quizás yo puedo. Esto es una bendición. ¿Qué número me da? Entonces, ah, se me va a ir la gente. No sé, no me critiquen a Apple. Bueno, pues entonces sí podemos, lo recuperamos. Pues mire, como les había dicho leyendo hasta ahora, Taré, los hijos de Taré, las esposas de los hijos de Taré salen de Ur y salen en dirección a Canaán, que es básicamente Palestina, Israel. Pero ellos no llegan allí. Ellos llegan a un sitio que se llama Harán. Harán es mucho al norte, es cerca de la frontera entre Siria y Turquía. Están en un sitio tercero que no tiene nada que ver con el otro. Bueno, pues estamos viendo que la humanidad por sí sola no pudo revertir los efectos del pecado. Y las condiciones estaban perfectas para que Dios interviniera con otro juicio. Así que, ¿cómo va Dios a cumplir su promesa de vencer el mal y de bendecir a la humanidad? Bueno, la respuesta va a comenzar en Génesis 12. Vamos a leer sobre algo que se llama, les voy a dar un término teológico, el pacto abrahámico. El pacto abrahámico. Es una promesa de amor, es una promesa de favor que es iniciada y es consumada por Dios. Vamos a leer juntos en Génesis 12, 1 al 9. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice así. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Esta es palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque, Señor, aun cuando la raza humana tocó fondo, aun cuando todos nosotros tocamos fondo junto con Adán y Eva en la caída en el Edén, tú prometiste un Salvador que nos iba a rescatar del hoyo en el cual nos metimos. Tú prometiste un Salvador que nos iba a rescatar del hoyo en el cual nosotros brincamos de cabeza. Espíritu Santo, yo te ruego que tú abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver y podamos recibir ese amor que el Padre ha derramado sobre nosotros. Ayúdanos a ver ese amor, Señor, ese amor que no se rinde, ese amor que nos transforma para que nos parezcamos más a Jesús, en cuyo nombre oramos en esta mañana. Amén. Bueno, ¿quieren enterarse de un detalle de mi vida? ¿Quiénes quieren? Bueno,
No lo usen en contra mí en el futuro. Hace 20 años, yo tenía unos 36 años. eh, y ya yo estaba sintiendo el llamado para el pastorado para entonces. Ya yo deseaba ser pastor. Por esa razón yo me sometí a un proceso de evaluación, un proceso que no salió como yo esperaba. Porque en el día que yo esperaba que me confirmaran como candidato pastoral, mis evaluadores, hombres que yo amo, hombres que yo respeto, ellos me dijeron que la respuesta era no. Y para serles sincero, ellos me dieron una explicación que nunca me satisfizo. Fue un tiempo difícil porque yo viví en anticipación de esa confirmación por años. Y entonces a mí se me hizo imposible matar mis aspiraciones pastorales. Es el llamado de Dios. Eh, Sin embargo, por amor y por respeto a esos líderes que eran mis pastores y que habían cuidado de Carmen y yo como pareja, yo me sometí y me quedé bajo ese liderato por lo menos por 5 años más. Pues al final de ese tiempo me tuve que mudar a Orlando por razones de trabajo, pero ya para ese punto de mi vida, después de tanto luchar y después de tanto conflicto interno, yo había decidido no buscar más ese llamado. Decidí que, bueno, si no voy a poder dedicar mi vida al ministerio, pues yo me voy a dedicar a servir a Dios como yo pueda. Si Dios quiere que yo trabaje a tiempo completo mientras sirvo en la iglesia de alguna manera o de otra, pues muy bien, porque así había sido mi vida hasta entonces. Pues, ¿qué sucede? A 6 meses de yo vivir aquí, conozco al fundador de la iglesia Crosspoint, quien estaba buscando un plantador para una congregación en español. Nosotros nos sentamos a hablar, nos conocimos, nos sentamos a hablar por primera vez. Y después de esa primera conversación, de momento, ese pastor abre todas las compuertas para que yo pudiera ser adiestrado y enviado como plantador de Crosspoint Español. Aquí estamos 11 años después. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Yeah. Mire, yo no pretendo entender los misterios de Dios, ni los propósitos. Y tampoco estoy diciendo que este vaya a ser el caso para usted. Pero yo tengo la impresión de que mi llamado no se iba a cumplir hasta que yo lo depositara en manos del Señor. Esa es mi impresión. Y ahora que tengo el beneficio de la retrospección, yo me doy cuenta de que mis amigos que me evaluaron, a pesar de que se equivocaron, ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios de forjar en mí una, una resistencia, una resiliencia pastoral a través de la adversidad y a través del rechazo. ¿Saben qué? Hoy en día yo puedo decir que ustedes salieron mejor como iglesia por yo haber tenido que pasar esa prueba que no entendía en el momento. Hoy en día yo puedo decir que ese rechazo y lo que se sentía como años de silencio de parte de Dios fueron una expresión disfrazada de su gracia para conmigo y para ustedes. Por esa razón, el pasaje de hoy nos da un consejo muy importante. No rechaces la gracia de Dios cuando venga vestida de adversidad. No rechaces la gracia de Dios cuando venga vestida de adversidad. Mire, Dios está comprometido con cambiarlo a usted. El Señor nos salva, absolutamente. Pero también Él está comprometido con cambiarnos, con transformarnos para que nos parezcamos más a Jesús. Y yo no sé con usted, pero por lo menos en el caso mío eso es una labor de largo plazo. Hay gente como Carmen que aprenden y obedecen al Señor así. Y hay gente como yo, pues que somos un poquito más duros. Pues yo no sé si ustedes como yo, el proyecto mío es de largo plazo. Pero mire, yo le garantizo que aunque Dios opere a largo plazo, Él siempre va a cumplir su promesa.
Siempre la va a cumplir. En Génesis 12 vemos cómo Dios operó a largo plazo en la vida de Abraham. Recuerde, todavía no es Abraham, es Abraham. Vamos a ver cómo la gracia de Dios a veces toma formas que son difíciles de comprender. Por ejemplo, en los versos 1 al 3, vamos a ver que la gracia de Dios a veces puede ser lo que yo llamaría una gracia invasiva. La gracia de Dios a veces es una gracia invasiva, una gracia que interrumpe nuestros planes y nos saca de nuestras comodidades, de nuestro confort. Leyendo ahora en el capítulo 12, verso 1. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra en Canaán. Dice eso, ¿verdad? A la tierra que yo te mostraré. Empaca tu familia entera, llena el U-Haul, sal por la 95 en dirección norte y yo te digo dónde parar. Me interesa cómo la versión alternativa, la Reina Valera del 60, lee de una manera un poco diferente. Dice, Abraham estaba, ¿se acuerdan? Que habían salido a Canaán, pero llegaron hasta Harán. Pero Dios había dicho a Abraham que saliera de su tierra y su parentela. O sea que ellos aparentemente habían llegado a Harán después que Dios había llamado a Abraham. Salieron a Canaán, pero llegaron a otro sitio. En vez de llegar a Canaán, ellos se desvían a Harán, donde el capítulo 11 dice que ellos pasan un tiempo hasta que Taré, ¿quién es Taré? El padre de Abraham, hasta que él muere. Mire, yo estoy especulando, yo puedo estar bien equivocado. Basado en la información que me da la Biblia, basado en el hecho de que Taré adoraba a dioses falsos, yo me pregunto si Taré fue la razón por la cual ellos se desviaron y no llegaron a Canaán de primera intención. Pero mire, sea cual sea la razón, a pesar de ese desvío inicial, Dios saca a Taré del medio. Dios saca a Taré del medio y ahora Abraham es libre para seguir su ruta original. Pues es que la promesa que Dios había hecho a Abraham era imposible de ignorar. Si recuerdan el capítulo 11, ya se había hablado sobre Sarai, la esposa de Abraham. ¿Qué decía sobre ella? Que era estéril. Sin embargo, en el capítulo 12, verso 2, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Un detallito aquí, en la Torre de Babel los hombres querían engrandecerse a sí mismos y Dios los humilló. Aquí Dios en su gracia escoge engrandecer a Abraham. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa de parte de Dios pues tiene dos peculiaridades. Número uno, para que de Abraham pudiera salir una nación, iba a tener que tener hijos. Iba a tener que tener descendientes. Eso era un problema porque ellos no tenían hijos todavía y Abraham tenía 75 años. ¿Quiénes tienen 70? No, estoy bromeando. Esa es la primera peculiaridad, que Dios le dice: de ti va a salir una nación, y a los 75 años no tenían hijos. La segunda peculiaridad de esa promesa es que la Biblia no nos muestra que Abraham haya hecho algo para ganarse el favor de Dios. No lo vemos. La Biblia dice que su fe fue contada como justicia, pero eso fue después que Dios tomó la iniciativa de hacer el pacto con Abraham. Dese cuenta de las circunstancias aquí, amada iglesia. Dios irrumpe en la vida de un extranjero
de un habitante de lo que para entonces era Mesopotamia, que hoy en día es Irak. De ahí es que es Ur de los Caldeos. Una ciudad antigua que hoy es Nazaría, creo que se llama. Pero bueno, eh, Dios irrumpe en la vida de un extranjero que venía de una línea de idólatras, que él probablemente practicaba ese mismo tipo de idolatría hasta que Dios detiene todo, hasta que Dios cambia todo, porque amada iglesia, Dios cambia todas las cosas, Dios cambia todo. Pues Dios llega a este hombre, un hombre hasta entonces anónimo, y lo pone en la línea de descendientes de la cual saldría el Salvador que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Pero lo más milagroso de todo este asunto era el hecho de que Abraham no había hecho nada para merecer este pacto. Esto fue todo iniciativa de Dios. Esta promesa de amor, de favor, iniciada y consumada por Dios. Y si Abraham no era merecedor de esa bendición, ¿cuánto menos lo merecemos nosotros? ¿O es que tú te crees en el fondo de tu corazón que Dios te salvó porque lo merecía? Hazte la pregunta. Yo recuerdo una etapa en mi vida en que yo pensaba eso sobre mí mismo. En que yo estaba seguro que el Señor me había salvado porque pues, yo bastante bueno. ¿Por qué te salvó el Señor? ¿Cuánto tuviste que ver tú con eso? Para citar uno de los comentaristas que estoy leyendo. Si crees saber por qué Dios te ha mostrado su gracia, entonces no te conoces a ti mismo y no tienes la menor idea de lo que es la gracia. No, me dijeron que lo dijera otra vez. Si crees saber por qué Dios te ha mostrado su gracia, entonces no te conoces a ti mismo y no tienes la menor idea de lo que es la gracia. Por eso Dios te invita en esta mañana que te des cuenta, que tengas conciencia de su gracia invasiva. Su gracia invasiva, la gracia que interrumpe nuestras vidas y que insiste en rescatarnos del camino a la destrucción. Una gracia que cambia nuestro destino, pero también cambia nuestra vida aquí y ahora. Esa gracia invasiva también es una gracia purificadora. Una gracia purificadora que hace posible que nosotros cambiemos nuestro rumbo a pesar de malas decisiones en el pasado. Amén por eso, ¿verdad? En el caso de Abraham, Dios le da la oportunidad de cambiar su rumbo y de continuar hacia su destino original. El verso 4 dice que entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot, su sobrino, el sobrino de Abraham, se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Mire, a pesar de que Taré, el padre de Abraham, no quiso llegar a la tierra prometida, cuando Abraham por fin pudo salir, él se llevó todas las personas que pudo. Abraham, dice el verso 5, Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Llegaron de una vez, bastante rápido. Mire, es mejor obedecer a Dios desde un principio, pero también es mejor obedecer a Dios tarde que nunca. ¿Mm? Si tú has tratado de resistir el llamado de Dios en el pasado, yo quiero que tú sepas que Él es paciente y que hoy te está dando otra oportunidad. Hoy tienes otra oportunidad. En el principio del verso 6 vemos que parece que Abraham estaba haciendo un recorrido de reconocimiento por la tierra prometida. Dice que al principio del verso 6, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem,
hasta la encina de More. ¿Qué es una encina? Es un árbol. Yo tenía dos opciones aquí. Algunos decían que era un árbol, otros decían que era una llanura. Pero me voy contigo porque Carmen es inteligente. Eh, pues mire, cuando yo leo esa sección me hace pensar a mí en lo difícil y lo complicado que es mudarse. ¿A quién le gusta mudarse? Mire, mi última mudanza fue de Miami a Orlando en el 2013. Eh, Imagínese usted tener que mudar cientos de personas sin saber cuál es tu destino. Y no estamos hablando de ir a otra ciudad, estamos hablando de ir a otro país en camello. Esa es una decisión que se toma por convicción. Esa es una decisión que uno toma porque uno sabe que el Señor te lo pidió. Y aquí podemos ver que el Abraham que llega a Canaán, en mi opinión, es un Abraham diferente al que salió de Ur. En ese momento podemos ver un Abraham que él está comprometido con apoderarse de la promesa que Dios le había hecho, por más difícil o incómodo que pudiera ser. Vemos un Abraham comprometido con apoderarse de la promesa del Señor. Y mire, la verdad es que hay veces que para que nuestra vida pueda mejorar tenemos que tomar decisiones radicales. ¿Ah? ¿Estamos de vuelta? ¡Oh, qué bueno! A ver si de casualidad yo lo puedo controlar. No. ¡Ah! Daniela rescate. No, 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 no. Estamos ahí. Eh, lo próximo va a ser la segunda cita de Bruce Walkie, pero todavía no es. Yo la anuncio. Pues mire, la verdad es que hay veces que para que nuestra vida pueda mejorar, tenemos que tomar decisiones radicales. Hay que dejar atrás malas costumbres, hay que dejar atrás malas relaciones que no nos dejan salir de donde estamos. Eh, Ahora, para usar las palabras del profesor de Antiguo Testamento, Bruce Waltke, él escribe, la fe exige un abandono radical del pasado. Abraham tiene que dejar atrás el consuelo de lo familiar y la tradición. Tiene que renunciar a su familia, a su patria y a las antiguas formas de culto. Pero este abandono lo conduce a su plenitud. ¿Tienes miedo de las cosas que tienes que dejar atrás? Yo quiero que tú sepas que al otro lado de la travesía te espera la plenitud y espera la satisfacción que solo Dios puede dar. El proceso no va a ser fácil. Se va a sentir como si algo en ti se estuviera muriendo. Tú vas a encontrar obstáculos que otros te van a poner. Algunas personas te van a poner el pie. A veces tú vas a encontrar obstáculos que tú mismo te vas a poner. Tenlo por seguro, la misma gracia que nos invade, esa misma gracia que invade nuestras vidas y nos purifica, también es la gracia que desafía. Eh, Nos va a desafiar de la misma manera en que, mire, de la misma manera en que la vida del cristiano es una lucha. Usted sabe eso, ¿verdad? Ok, tenemos 5 cristianos aquí. No. De la misma manera en que la vida del cristiano es una lucha, Abraham se dio cuenta de que él iba a tener que luchar por la tierra que Dios le había prometido. El resto del verso 6 nos explica el problema. Dice, los cananeos habitaban entonces en la tierra. Cuando él llega allí, la tierra estaba habitada. ¿Quiénes eran los cananeos, Pastor Miguel? Gracias por preguntar. Cananeo era el nombre genérico que se le daba a los habitantes diversos de esa tierra para entonces. Eh, ¿Quiénes eran? ¿Qué habían hecho? La Biblia no nos dice.
Pero el Dios que lo sabe todo había decidido entregar esa tierra a un pecador que no se lo merecía. Estamos hablando de la decisión del Señor, no estamos hablando de la nobleza de un hombre. El verso 7 dice, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Yo me imagino a Abraham completamente maravillado recibiendo esa promesa, sabiendo que las probabilidades no estaban a favor de que él y Sarai tuvieran hijos. Tú me vas a dar esta tierra que está llena de gente, número uno, y dices que se la vas a dar a mi descendencia cuando yo tengo 75 años y no tengo hijos. Mire, por más descabellada que parezcan las promesas de Dios, cuando Dios nos habla, la única respuesta apropiada es adorarle. El resto del verso 7 dice que entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. El verso 8 también dice que de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Invocó el nombre del Señor es una manera de decir que adoraron al Señor. Amada iglesia, nuestras vidas se llenan de poder cuando invocamos el nombre del Señor en medio de nuestras circunstancias difíciles. Usted quiere poder en medio de sus problemas y sus adversidades. Invoque el nombre del Señor. Invoque el nombre del Señor. No importa lo difícil que se vea el camino al frente tuyo, si tú crees lo que dice el Salmo 24. Si tú crees que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, mira, aunque tú tengas que vivir en una tierra donde se adoren dioses falsos, aunque la gente te mire como si tuvieras 3 cabezas, edifica un altar e invoca el nombre del Señor. Eso fue lo que hizo Abraham. En una tierra donde los habitantes adoraban dioses falsos, llega Abraham plantando bandera, diciendo, mira, el Dios de esta tierra es el Dios verdadero, el Dios que me llamó a mí. El Dios de esta tierra es el Dios que invade nuestras vidas y nos saca del camino a la destrucción. El Dios de esta tierra es el Dios que nos salva y nos acepta tal y como llegamos a Él, pero que también nos purifica y nos cambia a través de su poder de adentro para afuera. El Dios de esta tierra es el Dios que promete lo imposible. Y aunque yo no sé cómo Él lo va a hacer, no tengo la más mínima idea de cómo lo va a hacer, aunque yo no sé cómo 2 viejos van a tener un bebé, yo creo en sus promesas. Yo creo en sus promesas y voy a cambiar el rumbo de mi vida para apoderarme de lo que Él tiene para mí. Perdonen, tuve mi momento pentecostal. Mire, al final del camino no nos va a quedar más remedio que reconocer que fue Dios quien lo hizo. Una vez más, el comentarista Bruce Walkie escribe, a través de esta pareja sin hijos, Dios creará una nueva humanidad que no nace de la voluntad de un esposo, sino de la voluntad de Dios. A través de una pareja sin hijos. Mire, a mí me gustaría terminar el sermón en esta nota positiva, ¿verdad? Pero la verdad es que el pasaje termina diciéndonos en el verso 9, el mapa ahora dice que Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Fíjense, en Mesopotamia se encuentra perdón, son puertorriqueños. Ur de los Caldeos. Iba a decir que Jonás salió de ahí. Abraham sale de Ur de los Caldeos. En vez de llegar a Canaán, llega a Harán. En Harán muere Taré. De Harán van a Canaán. Abraham atraviesa Canaán
y termina en el desierto del Negev, como si fuera de camino a Egipto. ¿Por qué? Bueno, si se quiere enterar va a tener que volver el domingo que viene. Pero por ahora sabemos que aunque Abraham es imperfecto, Dios es fiel. Y por eso quiero invitarles a que respondamos a esa fidelidad de nuestro Señor. El mini equipo de adoración puede tomar sus lugares. Y voy a pedirles que durante este tiempo de transición, que nosotros preparemos nuestros corazones para participar en la mesa del Señor. Amén.